Buenas tardes a todos. Mi nombre es Luis José Pulido, gerente general de BPS y cofundador de la empresa. Muchas gracias por su participación en este webinar. Eh, este es un webinar que hemos preparado con mucho esmero para el día de hoy. El título del tema que nos aborda es Incremente la productividad de sus aplicaciones en la nueva normalidad. Este es un tema retador, ya que muchos hablan de transformación digital, pero realmente encontrar la forma correcta de incrementar la productividad de nuestra área TI y que esto se vea reflejado en la mejor productividad del negocio es algo que difícilmente se ve. Y nosotros en BPS hemos encontrado la manera de hacerlo. Hemos logrado que por medio de la detección del estado de las soluciones tecnológicas en ambientes híbridos, cada vez más comunes y en ambientes multinube, cada vez más necesarios y con indicadores de calidad, logremos tener total certeza del funcionamiento de los servicios que ofrecemos, permitiendo tomar medidas eficientes y anticipadas. Y así evitar un detrimento o una caída en la calidad de los servicios de nuestro negocio. Hoy vamos a hablar de todos estos desafíos y de cómo podemos solucionar de una forma eficiente y lo menos traumática que sea posible. No siendo más de mi parte, les recuerdo que cuando lo crean conveniente pueden realizar preguntas en la sección de preguntas, ahí abajito. Al final de la sesión leeremos una a una las preguntas y daremos respuesta. Inicialmente responderemos una pregunta por cada uno de los participantes, intentando darle la oportunidad de participar a todos. Sin embargo, si nos da el tiempo, pues responderemos todas las preguntas. Al terminar nuestra sesión, celebraremos todos con un brindis, aprovechando nuestro happy hour de viernes. No siendo más, les presento a los ingenieros Omar Otálvaro, nuestro director de área de consultoría, y a Fabián Burgos, consultor senior y especialista en sistemas de gestión de TI y aseguramiento del servicio. Ellos serán los encargados de hablarnos de este importante tema. Buenas tardes, Omar y Fabián, ¿cómo están? Buenas tardes, Luis. Muchas gracias por la presentación. Fabián, creo que no te escuchamos. Qué pena. Buenas tardes a todos. Bueno, entonces los dejo a todos en las manos de Omar y Fabián. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Aprovecho para agradecer la asistencia a este webinar. En este espacio, pues vamos a hablar de cómo la nueva normalidad nos está haciendo que las empresas cambien y cómo se ha hecho necesario acelerar la transformación digital para que las organizaciones puedan garantizar las capacidades que el mercado está demandando. Eh, Hoy en día, ¿cómo proveemos y soportamos nuestro servicio? Lo hacemos con tecnología, con la infraestructura y con aplicaciones. Y esto es general a todas las industrias, desde industrias como las de telecomunicaciones que basan 100% su servicio en infraestructura tecnológica, o la banca que a través de múltiples canales llevan el sistema bancario a todas partes. Empresas como los e-commerce que pues claramente prestan su servicio a través de Internet y en general a todas las empresas, porque todas las empresas utilizan aplicaciones o para soportar sus procesos core de negocio o para los procesos que soportan en sí el business. Entonces, con las aplicaciones nosotros manejamos la información de clientes, información de proveedores, la información de el sistema contable, la información de PQRs, información de clientes, requerimientos, etc. Entonces, con infraestructura y aplicaciones soportamos en general nuestro negocio. BPS tradicionalmente ha venido apoyando a sus clientes en proveer soluciones que les permiten gestionar esa infraestructura tecnológica. Sin embargo, estamos en un momento de cambio donde cada vez tenemos ambientes más complejos, más retos y no basta solo con tener visibilidad. Entonces, por lo tanto, es clave que hagamos una transformación de la forma como gestionamos nuestras aplicaciones y nuestra área de TI. Si hacemos esa transformación, vamos a transformar también la forma como prestamos el servicio y eso es clave en este momento de cambio por la nueva normalidad que es derivada de esta situación de pandemia. Ahora, pues con esta situación, cada vez es más necesario que seamos más productivos y si incrementamos la productividad de nuestra área de TI, vamos a incrementar, vamos a poder aumentar la productividad en general de nuestro negocio. Entonces,
¿cómo empezamos? Hay que hacer un balance en nuestras organizaciones. Entonces, ahí hay que plantearnos este cuestionamiento. ¿Nuestras organizaciones están preparadas para afrontar los retos que nos plantea la nueva normalidad? Es decir, nuestros procesos, nuestra gente, nuestra área de TI, nuestras aplicaciones y nuestra infraestructura están preparados. Entonces, ¿cuáles son esos retos? ¿Cuáles son los retos que nos plantea esa nueva normalidad? Sin duda, la nueva normalidad tiene implicaciones a nivel de toda índole, ¿sí? A nivel económico, pone en evidencia la fragilidad de nuestra economía. La economía latinoamericana no venía en su mejor momento cuando se presentó el tema de pandemia. Ya venía con indicadores negativos, el PIB venía en descenso, y a partir de la aparición del COVID, pues las estadísticas o los estudios pues indican que Latinoamérica va a llegar a la mayor contracción de su actividad económica de toda la historia. Va a descender hasta al menos 5.3%. Entonces, ¿esto qué implica? Pues que todos los sectores se ven afectados y pues sectores enteros, incluso como el del turismo o de la manufactura, pues están en problemas. Y otros sectores hemos visto cómo se reducen sus ingresos. Y esto nos ha hecho pues tener que evolucionar, adaptar nuestra oferta de servicios, ser más eficientes y más coherentes con la situación y por ende pues ajustar nuestra operación. Entonces, de manera general se percibe a nivel mundial un aire de incertidumbre y que se acrecienta en países como como el nuestro, que estamos en mercados emergentes. Esto hace que la cadena productiva se modifique, cambie, que tenga afectación. Si esa incertidumbre genera que se reduzcan las inversiones, que caigan los empleos, que el precio de los activos baje, y por ende el consumo, y a partir de ahí pues se haya una desaceleración de la economía. Y eso hace que cada vez sea más necesario que nosotros nos ajustemos, que nuestros productos, que nuestros servicios y que nuestra operación necesite ser cada vez más eficiente. Entonces, ¿por qué? Porque estamos viviendo una nueva normalidad y tenemos un nuevo estilo de vida. Estilo de vida que no solamente se refiere a las normas de bioseguridad o al distanciamiento social. Se refiere a, por ejemplo, medidas como el teletrabajo que obligaron a las empresas. Algunas ya venían implementándolo, pero otras tuvieron que, pues, de un momento a otro implementarlo. Y eso no puede afectar bajo ninguna circunstancia la operación. O sea, ahora los equipos trabajan de manera remota y no se puede perder el control del negocio. También los hogares están viviendo dificultades porque se está viendo problemas en conservar el balance entre la vida y el trabajo. Tenemos a los padres que están trabajando en casa, a sus hijos que están estudiando y labores de hogar que quizás antes no hacían. Entonces, todos estos retos son los que hacen que las empresas tengan que cambiar, ¿sí? Que vivimos un momento de transformación. Entonces, esa transformación debe ser una transformación operacional que esté enfocada a que las empresas sean cada vez más ágiles, que los servicios sean prestados de manera más rápida, más eficiente, que cada vez podamos innovar, que tengamos servicios cada vez más rápido, que tengamos una disponibilidad de servicio alta. Y esto pues no es nuevo, no es solamente por el tema de pandemia, lo vemos en momentos como el Black Friday o como el día sin IVA, que las plataformas no dan abasto con la demanda de servicio. Pero también lo vemos ahora, pues, digamos, con más evidencia en sectores como el sector salud, que no estaban adecuados a prestar de manera remota su servicio o a generar diagnósticos, utilizando herramientas digitales. O compañías como los restaurantes o empresas de algunos almacenes que estaban adecuados a un servicio físico y ahora pues se abocaron a los canales digitales, se han visto obligados a ello y además a adoptar una operación basada en domicilios, una logística basada en domicilios. Entonces las organizaciones debemos transformar la operación y esa operación debe estar apalancada en el área de TI, área de TI que les va a permitir adaptarse al cambio. Entonces, el área de TI va a permitir poder simplificar los procesos
procesos que tienen que ser cada vez más eficientes, apalancados obviamente con aplicaciones que lo permitan, que permitan tener equipos compactos, que permitan tener colaboración entre la gente, que además me permitan simplificar esos servicios a pesar del tamaño simplificar los procesos a pesar del tamaño de las organizaciones y que me permita ser cada vez más efectivo y rápido. Y para lograr esa efectividad, pues tengo que automatizar los procesos y pues para ello, pues debo de apoyarme en la tecnología para efectuar esa tarea repetitiva, o sea, en vez que mi recurso humano no esté ejecutando tareas repetitivas y en cambio esté tratando de mejorar mis procesos, de crear nuevos servicios. Entonces, las aplicaciones, las soluciones deben estar en capacidad de ejecutar el script cuando el proceso se cae o generar notificación al respectivo o que me genere eventos de manera predictiva para poderme anticipar a las caídas o generar analítica a mi negocio. Entonces, en este momento de cambio, se debe acelerar la transformación digital. Una transformación digital que venía en curso, pero que ahora debemos hacerlo más rápido. Y para ello tenemos que nuestra organización tiene que tener una serie de capacidades. ¿Qué capacidades? Capacidades que, como la agilidad, y he sido reiterativo en esto, en esta franja, esta agilidad es lo más clave hoy en día para la prestación de los servicios. Por eso las organizaciones están migrando hacia la nube. Es clave ya que yo pueda desplegar una aplicación y un servicio en días o en horas o quizás en minutos, y no como antes que tardaba semanas en poder desplegar una infraestructura tecnológica o unas aplicaciones. Incluso, pues la nube me provee servicios ya preestablecidos y que me van a permitir a mí ser más ágil en la prestación de mi oferta hacia el mercado. Entonces, con la nube además tengo características como la escalabilidad en el crecimiento, la disponibilidad que me va a permitir estar en todo momento hacia mis clientes y que no le va a generar a las organizaciones una inversión gigante a nivel de data center. Esta agilidad y el paso a nube me va a permitir innovar y generar nuevos servicios muy rápido y además hacerlo generando ventajas competitivas. Si no soy ágil innovando, pues no innovo. Ahora, además la nube me va a permitir integrarme fácilmente, provee APIs en las cuales me puedo conectar a servicios preexistentes como las nubes públicas o a los mismos servicios que yo proveo y con terceros. En un mundo globalizado es clave y eso me va a facilitar la estandarización de mis procesos. Entonces, los beneficios de la nube son altos y son lo que necesitan hoy en día las organizaciones en esta situación, pero además me genera una serie de retos como la gestión del control. En estos entornos híbridos donde tenemos infraestructura on-premise, infraestructura en nube y aplicaciones on-premise, aplicaciones de sistemas legados, aplicaciones nativas en nube, desplegadas en nubes privadas o en nubes públicas y además en múltiples nubes porque esa es la facilidad que entrega la nube, que yo puedo consumir servicios que más adecuan a mi negocio. Entonces, cada vez se hace más complejo tener la gestión y el control de todo el negocio, todas mis aplicaciones, incluso a nivel transaccional de lo mismo. Entonces, las herramientas que yo debo apoyarme en soluciones que me permitan tener una visibilidad completa del negocio y que además no sean en 10, 15 o 20 pantallas para lograr ese propósito. Eso no me hace eficiente. Así que debo apoyarme que es cierto que debo pasar a la nube, pero debo mantener la eficiencia en mis procesos. Y además, toda esta gestión y este monitoreo me va a permitir generar estadísticas y que si yo le agrego a esas estadísticas analíticas voy a poder ser cada vez más eficiente. Entonces, desde mi área comercial, mi área de operaciones y mi área postventa, a través de la analítica voy a poder generar ventas más efectivas y que realmente le van a apuntar al mercado objetivo y en la forma como debe ser. En una operación que me va a permitir anticiparme a los problemas, que me va a permitir mantener a mis clientes al final a nivel de postventa y fidelizar a los mismos. No ser reactivo, sino ser realmente proactivo. Entonces, y esto además con la automatización que sin duda me va a facilitar y me va a optimizar el recurso humano. Entonces, si yo tengo todas esas capacidades realmente en mi organización y en mi área de TI, voy a poder tener una gestión inteligente de mis aplicaciones y mi organización. Y voy a lograr tener un área de TI mucho más productiva, que es lo que se busca en un momento como el que estamos viviendo. Entonces,
Nosotros tradicionalmente como compañía venimos apoyando a nuestros clientes en soluciones de monitoreo que permitan generar una productividad más alta con estadísticas como las que mostramos aquí en la siguiente diapositiva. Estadísticas que me permiten, por ejemplo, aumentar la eficiencia de mi área de TI hasta en un 60% y reducir, perdón, los tiempos de caída hasta en un 60%. Esa reducción de tiempos de caída hace que mis áreas sean más eficientes, las áreas pues, que consumen estos servicios internos y además que a los que yo proveo a mis clientes. Y en general, pues esto hace que sea más productivo el negocio. Y las aplicaciones sobre una infraestructura más estable, pues sin duda tienen una mejora en rendimiento. Y pues esto se logra con una operación inteligente. Todos estos beneficios pues se reflejan en reducción de costos de la administración de sistemas y en mantener los clientes, que quizás es algo difícil de cuantificar. Todos estos beneficios solamente a nivel de tener una visibilidad de mi negocio, de mi infraestructura de TI. Pero hoy en día no está siendo suficiente con tener la visibilidad. Además de eso, requeremos soluciones por la complejidad de los entornos, requerimos de una solución que nos permita tener el control, que podamos automatizar el despliegue de nuestras aplicaciones, que podamos tener la visibilidad de toda la transacción, de todo mi servicio, a pesar que tengo aplicaciones desplegadas en mi infraestructura y otras que están en nube y otras que están, y esas que están en nube están distribuidas en diferentes clústeres, en diferentes proveedores de nube. Entonces, esa complejidad de estos entornos hace que cada vez sea necesario que seamos más eficientes en esa gestión. Entonces, eso nos lo permite una solución como IBM Cloud Platform Multi-Cloud Management. Es una solución que abarca y me permite tener una gestión end-to-end, sin importar, digamos, la complejidad de mi infraestructura, y que además de tener visibilidad, me permite tener una gestión, un control y una automatización de cómo despliego y cómo manejo mi área de TI. Entonces, para profundizar más sobre el producto, sobre la solución, los voy a dejar con Fabián. Fabián, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes. Sí, acá estoy. Eh, Continuando con lo que había expresado Omar, básicamente tenemos un reto en la actualidad y es ser mucho más ágiles. Es tener la posibilidad de que mi equipo de operación de mi organización sean mucho más ágiles, que no solamente sea la premisa de estar en la nube, sino que las personas que son las que están constantemente encargadas de revisar que la ejecución de mis aplicaciones sea la correcta o tenga el rendimiento correcto, esas personas tienen que ser mucho más ágiles. ¿Por qué? Porque el mundo de la nube es un mundo mucho más complejo. Y lo sabemos porque básicamente las aplicaciones legacy o las aplicaciones que teníamos en un solo servidor, esas aplicaciones van a ser refactorizadas en muchas más aplicaciones, conocidas como microservicios. Y entonces es ahí en donde mi equipo de operación, conjunto con esa transformación digital, también tiene que transformarse. Vamos a revisar que en ese viaje hacia la nube, que cada una de las organizaciones tiene a un ritmo diferente, vamos a encontrar que ese viaje básicamente se realiza porque necesitamos una transformación de nuestro negocio. Nuestro negocio tiene que, nuestro negocio tiene que estar constantemente innovando con última tecnología. Tenemos que tener acceso a datos y analítica e inteligencia artificial. Básicamente hace 5, 4 años se debía o la premisa era obtener datos. Ahorita la premisa es obtener insight, obtener conocimiento, tener una inteligencia, una analítica para convertir esos datos en información que nos permita innovar y nos permita ser mucho más ágiles que nuestra competencia. Y obviamente tenemos que tener un rápido retorno de la inversión de los gastos que estamos realizando en ese viaje hacia la nube. Básicamente nuestras empresas o nuestras organizaciones estamos consumiendo más servicios
que construyéndolo. Es decir, básicamente ya en mi organización, en mi startup, yo no voy a crear un CRM de nuevo, yo no voy a crear o a instalar una base de datos, simplemente yo ese tipo de servicio yo lo voy a consumir de un proveedor de nube pública. Y es ahí en donde tenemos que tener presente que la mayoría de las empresas que están liderando tienen una visión multinube. ¿Por qué? Porque esa visión multinube nos va a permitir tener como, por ejemplo, alta disponibilidad, tener diferentes proveedores, tener diferentes servicios. Y básicamente el 92% de las compañías o de negocio piensan tener una estrategia multicloud o híbrida. ¿Por qué? Porque no tenemos que dejar olvidado la información o las aplicaciones que tenemos on-premise. A veces mi core de negocio es muy difícil, sea por legislación o sea porque es una aplicación legacy muy antigua, muy difícil de refactorizar. Se me hace complicado hacer ese viaje, convertirla y colocarla en la nube. Entonces la mayoría de las empresas van a tener o tienen una visión multicloud o híbrida. Y el 60% de esas empresas están utilizando más de un proveedor de nube, lo cual nos va a agregar o vamos a tener diferentes desafíos. Esos desafíos que son relacionados con el viaje a la nube son los siguientes. Básicamente nuestro equipo de operación, las personas que son encargadas de tener bajo control las aplicaciones que soportan mi negocio, van a estar colapsados con una disparidad, con una cantidad de herramientas diferentes. Mis equipos van a tener que estar constantemente capacitando, buscando personal para cada una de las diferentes herramientas que mi proveedor de nube tiene. Vamos a tener, por ejemplo, procesos de gestión y entrega lento. A veces olvidamos que un viaje hacia la nube es simplemente consumir o desplegar mis servicios en la nube, y a veces olvidamos que también es una transformación cultural, y esa transformación está relacionada con la automatización, y esa automatización a veces la dejamos a un lado. Nos centramos más en consumir los servicios, en consumir una instancia, en cosas que a veces no parecen ser importantes, pero que a la larga son los que le dan la agilidad a mi organización. Y estamos dejando de lado procesos de gestión y entregas lentos. Vamos a tener múltiples puntos de gestión de infraestructura y aplicaciones. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo quiero realizar un viaje hacia la nube, voy a tener aplicaciones legacy, aplicaciones que no van a ser poder refactorizadas, desplegadas en la nube. Es ahí donde mi equipo de operaciones entonces va a tener complejidad, porque va a tener tareas como estar pendiente, estar monitoreando aplicaciones que están en un proveedor A, B, C, y también van a tener que estar pendiente de mi infraestructura que está on-premise. Entonces, yo no voy a tener un solo único punto en donde las personas estaban concentradas revisando que todo estuviera bien, sino que voy a tener diferentes puntos de monitoreo, en donde yo voy a tener que estar pendiente de que todo esté funcionando de manera correcta. Y lo más importante es que el 60% de las empresas tienen dificultades para gestionar y operar esos ambientes complejos. A veces no sabemos cómo podemos, de una manera eficiente y ágil, tener la información de todo mi ambiente de TI, sin importar que esté on-premise, sin importar que esté en un proveedor de nube como Google, sin importar que mi aplicación o parte de mi aplicación esté en un proveedor como AWS. A veces ese tipo de dificultades las empresas o la mayoría de las empresas no saben cómo solventarlo. Y es ahí en donde básicamente la solución de IBM Cloud Path for Multicloud Management, ICP for Multicloud, nos va a permitir tener esa agilidad que tanto necesitamos actualmente. ¿Por qué? Porque vamos a tener una visibilidad completa, sin importar si mi ambiente es on-premise, sin importar si mi ambiente se encuentra en una nube privada de un proveedor público, o si mi nube se encuentra o mis servicios se encuentran desplegados en un proveedor de nube pública. Yo voy a tener información y visibilidad y control de mi ambiente, sin importar si mi ambiente está on-premise o está en una nube. Yo voy a tener
la oportunidad de modernizar la gestión de aplicación. Yo voy a poder realizar despliegues desde un punto unificado de gestión. Eso nos va a permitir ser mucho más ágil. También nos va a permitir ser mucho más ágil lo que es la gestión de infraestructura. ¿Por qué? Porque vamos a impulsar que nuestros equipos de operación utilicen la infraestructura como código. Básicamente vamos a codificar la infraestructura que va a soportar las aplicaciones. Y no menos importante es la seguridad. Por ejemplo, si mi organización tiene políticas de seguridad que tiene que cumplir por pertenecer a cierto sector como el sector financiero o el sector de salud o una pasarela de pago, cuando yo tengo un ambiente on-premise, es mucho más fácil conocer qué servidor está cumpliendo o no cumple. Pero cuando yo comienzo a dividir una aplicación, por ejemplo, un portal de pago o una simple página web con un carrito de compra, que generalmente es una aplicación desplegada en un servidor de aplicaciones, pero cuando yo la refactorizo o la muevo, la despliego a la nube, esa aplicación ya se compone de 20 microservicios, de 15 microservicios, de 10 microservicios. Y tener el control y tener la posibilidad de auditar cada uno de esos microservicios, qué hacen, qué permisos tienen, eso ya se nos convierte en un dolor de cabeza. Y estamos hablando solamente de un portal web. Ahora ya nos podemos imaginar cuando comencemos a refactorizar las diferentes aplicaciones que soportan mis objetivos de negocio, que soportan mi organización. Es ahí que esos drivers o desafíos orientados a la modernización de aplicaciones son básicamente la posibilidad de gestionar containers o ambientes Kubernetes y máquinas virtuales al mismo tiempo. Necesito configurar infraestructura y automatizarla. Todo eso tiene que ser automatizado y rápido. Tengo que gestionar el despliegue de las aplicaciones. Tengo que romper esos silos que tenemos en mi organización, que son los silos de desarrollo, seguridad y equipo de operación. Eso sí lo tengo que romper, y una forma de romperlo es la posibilidad de yo tener todos esos hilos en una sola plataforma, en una sola solución. Y además tengo que tener gobernabilidad, tengo que saber qué políticas o cuáles aplicaciones están cumpliendo o no cumplen mis políticas de seguridad. Es por eso que ICP for Multicloud nos da la posibilidad, por ejemplo, de gestionar multicluster. Nos da la posibilidad de gestionar clúster sin importar que se encuentren desplegados en una nube pública como AWS, sin importar que se encuentren desplegados en un proveedor de nube pública como Alibaba o Azure o el mismo IBM. Yo tengo la posibilidad de gestionar cada uno de esos clústeres, y con la posibilidad de gestionar no solamente es conocer si el clúster está bien, si el clúster está mal. La posibilidad de gestionar clúster me da la posibilidad de desplegar aplicaciones, de desplegar políticas de seguridad. Ese tipo de gestión es la que yo tengo con ICP for Multicloud. Voy a tener una centralización y un control y una observabilidad de todo mi ambiente, sin importar que sea un ambiente tipo Kubernetes, que es un ambiente que vamos a ver mucho más adelante de aquí a lo que viene, y nos va a permitir también, por ejemplo, tener un seguimiento y gestión de costos de mis recursos. Ese tipo de información la podemos obtener mediante ICP for Multicloud Management. Básicamente en la siguiente imagen vamos a ver, por ejemplo, que yo tengo la información de todos los clústeres que yo tengo gestionados. Tengo la información de todas las diferentes aplicaciones que tengo gestionadas o desplegadas. Tengo la información, por ejemplo, acá no se alcanza a ver, pero voy a tener información de las diferentes políticas que se están cumpliendo o que no se cumplen. Tengo la información de la máquina, de los servicios que tengo desplegados en máquinas virtuales. Toda esa información la tengo en un solo lugar y la obtengo de manera rápida y ágil. Eso nos permite, por ejemplo, ir rompiendo esos silos en mi organización. Un aspecto bien importante es la posibilidad que yo voy a tener de desplegar y automatizar máquinas virtuales y clústeres Kubernetes como si fueran infraestructura
como si fuera código. Eso lo llamamos infraestructura como código. Lo importante acá es que mi equipo de operación, las personas que están encargadas de soportar mis aplicaciones, mis portales, mi página web, no van a tener que otra vez comenzar a aprender a desarrollar. Lo importante es que la automatización y el aprovisionamiento de estas máquinas virtuales se van a realizar a través de un portal web de manera gráfica. Eso nos va a permitir ser mucho más rápido en el momento en que yo necesite, por ejemplo, tener un servidor de aplicaciones o desplegar un servidor de aplicaciones, porque ya van a ser templates que simplemente una persona o el ingeniero va a arrastrar y va a copiar en un área. En la imagen que estamos observando, vemos un ejemplo de cómo sería el aprovisionamiento, como si fuera un aprovisionamiento utilizando infraestructura como código. Básicamente es, yo selecciono qué template, de qué proveedor yo voy a aprovisionar el servicio y lo voy desplegando o lo voy pegando al costado derecho, en la parte central. Y lo más importante es que yo voy a tener también la posibilidad de, de automatizar, por ejemplo, tareas dentro del clúster o dentro de la aplicación o dentro de la infraestructura que acabé de realizar. ¿Eso cómo se realiza? Se realiza mediante la automatización con la herramienta Ansible. Entonces mi equipo ya de operación ya no va a tener tareas manuales. Lo importante es que yo estoy transformando mi equipo de operación. Lo importante es que yo en ese viaje hacia la nube no olvide mi equipo de operación. Porque si mi viaje hacia la nube hace que los desarrolladores entreguen aplicaciones más rápidas, pero mi equipo de operación se demora en desplegar esas aplicaciones, voy a tener un cuello de botella y no voy a hacer una aplicación, una organización totalmente ágil, totalmente cloud native. Un escenario o un caso de uso es la gestión de clúster. Aquí vamos a ver que yo voy a poder gestionar diferentes clústeres sin importar en dónde se encuentren. Simplemente, si mi equipo de desarrollo o mi aplicación necesita un clúster nuevo, yo lo voy a poder desplegar en cuestión de minutos. Y la persona no va a tener que ir al command line específico de cada proveedor de nube, sino que va a ser una sola consola de administración y la persona no va a tener que otra vez volver a aprender cada uno de los diferentes command line o de las diferentes herramientas que manejan los proveedores de nube público. Otro aspecto bien importante es la posibilidad que yo tengo de gestionar de forma moderna la disponibilidad y el despliegue de mis aplicaciones. Lo más importante es que con la refactorización, con la creación de aplicaciones basadas en microservicios, yo tengo que tener la posibilidad de obtener la topología de esa aplicación que yo voy a desplegar. ¿Por qué? Porque esa información de esa topología me da contexto cuando se presente un problema. Entonces, bien importante tener una forma moderna de gestionar el despliegue de las aplicaciones. Ahora, ese despliegue de las aplicaciones me va a permitir, por ejemplo, moverla de un clúster a otro de forma rápida, simplemente mediante etiquetas que maneja ICP for Multicloud. Yo voy a poder tener la posibilidad de moverla de un clúster que se encuentra en AWS a moverla en un clúster que se encuentra en Google. ¿Por qué? Porque, no sé, de pronto AWS no me ofrece mejores precios, sino que me ofrece Google y yo puedo desplegar sin ningún problema mi aplicación. También es importante que yo voy a tener la posibilidad de enrutar de forma automática incidentes y problemas o eventos a los equipos que verdaderamente son los encargados o conocen la forma de resolverlo. Es decir, yo voy a tener la posibilidad también de gestionar los problemas o
los inconvenientes que tiene mi aplicación. En la siguiente imagen vamos a observar la posibilidad que tengo con ICP for Multicloud. De forma gráfica, yo sé en dónde se encuentra mi aplicación, en qué clúster se encuentra, qué políticas de colocación tiene. De forma gráfica, yo sé cuáles son los servicios, cuáles son los containers, cuáles son las bases de datos dockerizadas o en forma de pod que mi aplicación está utilizando. Yo puedo saber si mi aplicación fue correctamente desplegada, si no fue correctamente desplegada. Toda esa información yo lo tengo de manera gráfica. Y lo más importante es que esta información también la voy a obtener en el momento en que se presente un evento. Yo voy a poder observar cómo mi aplicación era antes de un problema y cómo mi aplicación es después del problema o con el problema. Si, por ejemplo, antes del problema yo tenía 2 o 3 instancias de mi aplicación web ejecutándose y luego del problema mi instancia no se aumentó en el número. Obviamente voy a tener ahí un problema de congestión y de bloqueo. Ese tipo de información en contexto de forma gráfica yo lo tengo con ICP for Multicloud. Otro caso de uso que ya veníamos comentando o que yo venía comentando es la posibilidad de que yo puedo desplegar mi aplicación que viene desde desarrollo en un pipeline utilizando una herramienta open source de entrega continua o integración continua como Jenkins. Mi aplicación se conecta a ICP for Multicloud y a través de templates o plantillas en donde tengo etiqueta, ICP for Multicloud la va a poder desplegar en un clúster que puede ser desarrollo o cuando ya todo está ok, vamos a definir listo. Cambiemos la etiqueta que no se llame desarrollo, sino que se llame producción y automáticamente todo eso se realiza o se desplegará en el clúster de producción. Eso nos va a permitir ser mucho más ágil, nos va a permitir eliminar errores, nos va a permitir ganar tiempo, ganar time to market. Ese tipo de nos va a permitir, por ejemplo, desplegar características mucho más rápido de nuestras aplicaciones, porque a veces mis desarrolladores sí desarrollan las características de forma rápida, pero tenemos un cuello de botella en operación. A veces mi equipo de operación se demora haciendo tareas repetitivas, que no es un objetivo de negocio, creando un clúster, creando una infraestructura, cuando de forma automática se puede realizar con la ayuda de ICP for Multicloud. Lo interesante es que mi equipo de operación también va a tener esa analítica, va a poder, por ejemplo, va a tener un timeline en donde va a decir, uy, ayer no teníamos problema y no hayamos hecho un despliegue, cómo estaba la aplicación. Hoy al mediodía o ayer por la noche hubo un despliegue con una característica nueva, con, no sé, ya pasamos de tener una integración con PSE a una integración con ACH o colocamos una nueva página web que está desarrollada en Go. Ese tipo de características yo me puedo devolver y yo puedo revisar cómo estaba mi aplicación. No, mi aplicación tenía 4 pops. Ahora con el despliegue que se realizó hoy a las 2 de la mañana, ya no tengo 4 pods, sino que tengo 2, sino que tengo 5, sino que tengo 6. Y 6 pods me consumen de pronto mucha memoria, ya no está soportando el clúster. Y puedo tener un problema de congestión o de bloqueo. Ese tipo de información en contexto la podemos obtener mediante el monitoreo moderno de mis aplicaciones Cloud Native que yo despliego a través de ICP for Multicloud. Es una información que a las personas de monitoreo, a las personas de operación, les va a facilitar mucho el tema para resolver problemas que se presenten en la aplicación. Y lo más importante es que las personas que están en operación, los ingenieros de confiabilidad, las personas que están a cargo de mi aplicación, no van a tener
colapsado por una cantidad de métricas que a veces no nos ayudan a detectar cuál es la causa raíz. Esos ingenieros van a estar enfocados en 4 métricas, una metodología de 4 métricas, que son síntomas y causas. Los síntomas son latencias y errores y las causas van a ser un tráfico excesivo o una saturación excesiva. Todo eso lo voy a obtener para las diferentes aplicaciones que yo esté monitoreando, sean en nube o sea on-premise. No, los ingenieros no van a estar atareados mirando una cantidad de métricas que a veces no nos permite determinar cuál es la causa raíz del problema. Y eso va a ser de mucha ayuda para las aplicaciones que son Cloud Native. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que las aplicaciones que son Cloud Native o que son nativas de nube no va a ser una sola aplicación, sino que va a ser un conjunto de microservicios. Y a veces tenemos que detectar un microservicio de 50 que estén fallando, o de 50 que estén, o de 100, o de la cantidad N que se componga mi aplicación. Y mediante la metodología de la Golden Signal, que son las 4, que son latencia, errores, tráfico y saturación, nos va a permitir determinar la causa raíz. Y lo último, pero no menos importante, es la posibilidad de que yo tengo de saber si mis aplicaciones, si mis containers, si mis pods, que son las unidades mínimas de despliegue, cumplen con las políticas de seguridad de mi organización. Por ejemplo, si mi organización es una organización financiera y mis clústeres o mis aplicaciones no tienen que correr como root en ciertas bases de datos, y ese tipo de políticas yo puedo saber cuáles están cumpliendo, cuáles no se cumplen, qué pods las están cumpliendo, qué pod no las está cumpliendo, y me permite tener todo eso en un solo lugar. Ahora, también me permite de forma predeterminada desplegar ciertas políticas de ciertos estándares, como por ejemplo puede ser PCI, puede ser NIST. Esos estándares de seguridad o esas políticas de seguridad ya vienen preconfiguradas o ya vienen configuradas, y es simplemente desplegarla en los clústeres o en los pods que yo quiero que esas políticas se gestionen. Ahora, esas políticas no solamente funcionan o van a funcionar para las aplicaciones que son Cloud Native, para aplicaciones que son nativas en nube, sino que esas políticas también van a ser efectivas en mis máquinas virtuales tradicionales. ¿Cómo se hace? Se hace a partir de Cloud4. Yo con Cloud4 puedo realizar ese tipo de políticas de seguridad sobre las máquinas virtuales que yo estoy gestionando. En la siguiente imagen vamos a observar, o en la presente diapositiva observamos las diferentes políticas de seguridad relacionadas con NIST. También tenemos políticas de seguridad relacionadas con PCI, y es simplemente seleccionarla y definir qué clúster a través de etiquetas o labels van a ser desplegadas. De esa forma yo tengo la seguridad de que mis clústeres, de que mis diferentes microservicios cumplen con las políticas de seguridad que mi organización tiene. Y lo más importante es que con ICP for Multi-Cloud Management me da la posibilidad de unir o de derrumbar esos silos que yo tengo en mi organización. ¿Cuáles son los silos? Seguridad. A veces los de seguridad no nos hablamos con las personas que están monitoreando. Y a veces los de monitoreo, nosotros no nos hablamos con las personas que están desarrollando las aplicaciones. Con ICP for Multi-Cloud Management, yo tengo la posibilidad de transformar y modernizar mi organización y mi equipo de operación de TI. Yo tengo ese viaje hacia la nube de forma extraordinaria, porque simplemente no voy a estar desplegando aplicaciones en nube, consumiendo servicios en nube, sino que mi equipo de operación de TI también van a tener las herramientas necesarias para poder soportar ese viaje hacia la nube. Eso es lo más importante. Ahorita en el siguiente video
vamos a ver cuál es la interfaz gráfica de ICP for Multicloud Management y vamos a ver, por ejemplo, cómo es de fácil a través de un cambio de etiquetas la posibilidad de que yo tengo de desplegar una aplicación. Esta es la interfaz web. En la interfaz gráfica vamos a poder realizar lo que son monitoreo de las aplicaciones que desplegamos. Vamos a poder realizar el aprovisionamiento automático de clúster o de máquinas virtuales. Vamos a poder realizar el despliegue de las aplicaciones y de políticas de seguridad. Ahora, no lo he dicho, pero por ejemplo, tenemos partners relacionados con seguridad. A ver, por ejemplo, es muy común que los pods son efímeros. ¿Qué pasa con los pods que son efímeros? Si sucede un problema y el pod Fabián, se no se reinició, está viendo, no se está viendo el demo. ahora si ven la pantalla, sí. Ahora sí, señor. Dale, qué ¿Qué pena. pasó? No tomó el cambio. Yo se viene comentando que vamos a tener partners que nos van a permitir, por ejemplo, en el caso de seguridad, nos va a permitir ejecutar runtimes sobre los pods. ¿Por qué? Porque a veces es muy complicado ejecutar políticas o muy pesado ejecutar políticas de seguridad dentro de ese pod. Por ejemplo, yo voy a conocer si mi aplicación se ejecuta con un usuario diferente a root. ¿Qué pasó cuando hay un incidente de seguridad y el pod se reinició? ¿Cómo yo hago para realizar un análisis forense de qué fue la vulnerabilidad que, que aprovecharon? Ese tipo de información, cuando yo tengo microservicios alojados en nube en forma de pod o container que generalmente se reinician, es mucho más complicado. Voy a tener partners como Sysdig que nos ayudan con eso. Por ejemplo, voy a tener también ayuda con lo que es la gestión de performance de las aplicaciones. Mis aplicaciones sí consumen lo que deben consumir. Si tengo congestión, ese tipo de información también la voy a obtener con ICP for Multicloud Management. En el siguiente video vamos a ver, por ejemplo, lo que es el monitoreo de una aplicación que vamos a desplegar y cómo es de fácil detectar que esa aplicación tiene problemas. Lo que le había comentado es que en una sola página, en una sola consola, yo tengo la información de los diferentes containers, de los diferentes clusters que se encuentran tanto ejecutándose como cumpliendo las políticas de seguridad. Voy a poder revisar cuáles son los clusters que yo tengo gestionados, sus características, la cantidad de CPU, la cantidad de memoria, el storage, la cantidad de pods que tienen, y todo eso lo puedo realizar sin yo tener que ir de un proveedor a otro proveedor. Entonces, información ya lo tengo en una sola aplicación. Yo tengo la posibilidad, por ejemplo, de gestionar las aplicaciones. ¿Cuáles son las aplicaciones? Las aplicaciones que en desarrollo yo las puedo automatizar y de forma rápida se van a desplegar en mi clúster de producción. Toda esa información yo la puedo realizar con ICP for Multicloud. Por ejemplo, también tengo la posibilidad de, una vez gestionada la aplicación, conocer cómo es la topología. ¿Cuáles son los pods que componen mi aplicación Bookinfo, por ejemplo? ¿Cuál es la topología que va a tener una vez desplegada? Esa información es de importancia cuando, por ejemplo, yo tengo 200 o 300 pods o unidades de despliegue ejecutándose. ¿Cuáles son los pods que afectan mi aplicación de core transaccional? ¿Cuáles son los pods que afectan la página web de mi aplicación? Ese tipo de información, tenerla gráficamente, es de mucha ayuda para las personas que estamos en operación. Y sin lugar a duda también voy a tener lo que es la característica de los nodos. Por ejemplo, mi clúster que está en AWS, que se llama producción, ¿cuántos nodos tienen? Esos nodos, ¿cuántas aplicaciones tienen? Esos nodos, ¿cuánta memoria tiene? Toda esa información
se obtiene y yo la puedo visualizar, o mi equipo de operación la va a poder visualizar de forma rápida. Y lo más importante es que yo voy a poder gestionar todo mediante etiquetas. Por ejemplo, en este nodo tiene varias etiquetas. Tiene una etiqueta que me dice qué ambiente es, tiene una etiqueta que me dice el nombre del clúster, tengo una etiqueta que me dice a qué región pertenece. Si mi aplicación que voy a desplegar tiene una política de colocación o una política asociada que va a desplegar la aplicación en un clúster tipo o de ambiente demo, automáticamente cuando yo hago el cambio de dev a demo, la aplicación que tiene esa política se va a desplegar. Esta es la aplicación de test que yo he realizado para el video. La aplicación se va a desplegar y yo puedo observar a qué clúster se va a desplegar, el estado del clúster, los diferentes servicios de despliegue y los diferentes servicios o POP en que se ejecuta la aplicación. Entonces, información ya lo tengo de primera mano. Y una vez desplegado mi aplicación, yo voy a conocer el estado del despliegue. ¿Cómo? Porque la aplicación, una vez desplegada, va a tener esta característica. Va a tener esos checklists en forma o con colorimetría verde. También mi equipo de operación va a tener la posibilidad de gestionar la disponibilidad o la salud de las aplicaciones que yo estoy desplegando. De forma generalizada, las aplicaciones que yo despliego en la nube, todas se comunican a través de protocolos livianos como son HTTP o de REST o de interfaces RESTful. Ahora, una vez yo despliegue una aplicación mediante ICP for Multicloud Management, esa aplicación va a tener de forma automática un monitoreo sintético que me va a permitir determinar si los endpoints que mis aplicaciones utilizan para comunicarse están fallando o no están fallando. Toda esa tarea repetitiva que tenía que hacer una persona antes de que la aplicación se desplegara y que le toma tiempo a la persona de operaciones, todo eso se realiza de forma automática. Por ejemplo, acá tenemos un incidente que me agrupa 4 eventos. Ese tipo de enriquecimiento o de automatizaciones se realizan de forma automática. La persona de operaciones no va a tener que revisar evento por evento, sino que automáticamente se crea un incidente y ese incidente tiene la facilidad de ser integrado con otras herramientas de colaboración como Slack o como Pager. Ese tipo de herramienta nos permite ser mucho más ágil. Por ejemplo, acá vemos que se le asignó al grupo de operaciones y este es el evento que, que enciende o que inicia ese tipo de evento. Voy a tener también la posibilidad de ver que se notificó a través de Slack y voy a poder, otra información bien importante, la posibilidad de que yo tengo es que mi equipo de operación va a poder realizar rutinas de forma automática. Yo sé que si el POP de base de datos, reiniciándolo, ya funciona automáticamente, yo puedo crear una rutina y cualquier persona la puede ejecutar y se ejecuta mediante Ansible y el POP se reinicia y todo vuelve a la normalidad, todo de forma automática. ¿Qué me permite? Me permite ganar agilidad, me permite ganar facilidad a mi equipo de operación. En esta parte vamos a observar, por ejemplo, la facilidad con que yo puedo revisar los diferentes monitoreos sintéticos. Yo puedo comenzar a revisar que efectivamente estoy teniendo un tiempo de respuesta alta, por ejemplo, de mi portal transaccional o de mi portal web o de mi aplicación. Y automáticamente yo voy a comenzar a revisar cuáles son los recursos a partir de la metodología de las Golden Signals, de las 4 señales, qué microservicio es el que tiene el problema. Vamos a revisar, por ejemplo, los diferentes recursos que componen mi aplicación. Acá mi aplicación BookInfo está compuesta de 5 recursos y cada recurso, como está desplegado
y como está gestionado más bien por ICP for Multicloud, va a tener la posibilidad de monitorear las 4 señales, las cuales son latencia, errores, saturación y tráfico. Y a partir de eso yo puedo revisar cuáles son los POP o cuál es la aplicación o el microservicio que tiene problema. Otra información que también es muy útil para el equipo de operación es la posibilidad que yo tengo de saber qué microservicio se comunica o tiene relación. Por ejemplo, el microservicio que tiene la página de inicio, que es Product Page, ese microservicio se comunica con un microservicio o depende de un microservicio que se llama Review. Y yo dando clic voy a saber también a través de la metodología de las Golden Signal cuál es el POP que tiene el error. Por ejemplo, este tiene latencia muy alta, pero no tiene errores asociados. También yo puedo comenzar a revisar cuál es el POP o qué POP depende Review. Y automáticamente yo puedo observar que depende de un POP que se llama Rating. Automáticamente yo le doy clic a Rating y voy a poder observar la cantidad de errores que tiene. Ya detectando el error que tiene, yo tengo la posibilidad de ir hasta el POP que está asociado a ese microservicio y voy a poder observar los logs que tiene ese microservicio y voy a poder revisar qué error está presentando. Todo eso sin yo tener la posibilidad de realizar un cambio de aplicaciones o de herramientas de monitoreo. Por último, yo tengo la posibilidad de ejecutar comandos directamente sobre los clusters Kubernetes. En este caso, yo voy a ejecutar un comando que me va a aumentar de 0 a 1 el número de réplicas o las instancias que se están ejecutando. Apenas se ejecuta ese comando, yo puedo revisar el estado del container que está fallando. En este caso vamos a observar que este container de una vez tiene el checklist verdecito y voy a observar que los incidentes que estaban asociados a ese error, a esa aplicación book info, van a estar cerrados. Toda esa información, toda esa facilidad con que en mi equipo de operación puede detectar un problema, yo la obtengo a través de ICP for Multicloud Management. Yo puedo saber cuáles son los pods que componen mi aplicación, qué pod tiene errores y automáticamente revisar esos logs de esos pods de forma rápida y sencilla. No tengo que saber cómo yo logueo o me logueo a ese cluster Kubernetes, cómo yo ejecuto el comando. Toda esa información yo la puedo obtener, o toda esa agilidad la va a obtener mi equipo de operación en el momento en que se esté monitoreando mis aplicaciones que yo despliego con ICP for Multicloud Management. Y yo creo que ahora llegó el tiempo de las preguntas hoy. De las preguntas. Muchas gracias, Fabián. Muy interesante. Muchas gracias, Omar, por toda la información. Definitivamente la nueva normalidad nos está llevando a pasos gigantes hacia la verdadera transformación digital. Ahora vienen las preguntas. Vamos a leer cada una de las preguntas que vemos en el espacio dispuesto. Y de antemano, muchas gracias por la gran participación del día de hoy. A ver. La primera dice, viene de José Nilsson Camargo. Dice, cuando hablan de reducción de un 60% del tiempo de caídas, ¿cuáles parámetros tienen en cuenta? ¿Podrían dar ejemplos prácticos llevados a un caso típico? Bueno, aquí hay varios factores a tener en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de reducción de tiempos de caída. En nuestra solución nosotros manejamos un end-to-end, o sea, una visibilidad end-to-end del servicio. Entonces, podemos establecer con la generación de umbrales a nivel de desempeño de esos componentes, es decir, desde los componentes del sistema operativo, infraestructura física, métricas a nivel de aplicaciones, llámese base de datos, application server, manejador de colas, HTTP server, o si tienen un bus de integración, por ejemplo.
La definición de umbrales va a permitir establecer y anticiparse a las caídas ya, digamos, antes de que estas ocurran. Ahora, no solamente a nivel de métricas de desempeño, también un tema a nivel de tiempos de respuesta entre los componentes que hacen parte de la transacción. El monitoreo que hacemos es transaccional, es decir, se puede establecer las relaciones que hay entre esos componentes que hacen parte de la transacción. Digamos, si tenemos un servicio expuesto a nivel de una aplicación web, esta aplicación va a interactuar con la base de datos, va a consumir algún tipo de servicio desde el punto de integración. Entonces, también los tiempos de respuesta entre los componentes es clave para poder establecer y también lo que perciben las caídas del cliente. Por otro lado, también estamos en capacidad de monitorear también la experiencia de usuario a través de transacciones sintéticas. Entonces, no solamente son las caídas que ya se traducen en disponibilidad, sino son en degradaciones que percibe el cliente. Y esto, pues, sin contar el componente analítico, que también hace parte, la funcionalidad de Machine Learning, lo que garantiza es definir un comportamiento base, digamos, de las métricas y tanto de desempeño como transaccionales. Y de esta manera, pues, se puede definir comportamientos normales o no. Porque quizás, digamos, a nivel transaccional, cada cliente y cada servicio tiene una particularidad. Entonces, yo no puedo establecer un umbral que quizás para un cliente A es un comportamiento que es erróneo y para un cliente B es algo que es normal de su funcionamiento. Entonces, el Machine Learning me va a permitir generar, anticiparme y no ser reactivo ante estas caídas. Entonces, esta solución pues abarca todo de punta a punta y además la analítica me va a permitir ser mucho más proactivo. Muchas gracias, Omar. La siguiente pregunta nos la entrega Sandra Sanabria. Dice, el desarrollo de aplicaciones web se encuentra en continua evolución. El desarrollo basado en arquitecturas de microservicios está tomando fuerza. ¿Cuáles son las mejores prácticas para iniciar en este mundo? Sí, sí, esa es una metodología que constantemente está, bueno, que actualmente está teniendo mucha fuerza, pero lo que no tenemos que olvidar es que a veces, por el afán de estar en ese wow, en esa ola, a veces todo lo queremos mandar a microservicios. Entonces, básicamente, cuando me preguntan, ¿estamos preparados para microservicios? Yo pregunto, ¿cuántas veces usted modifica esa aplicación? Si la aplicación la modifico 6, 7, 8, 10 veces al mes, listo. Vamos por microservicio porque microservicio me permite tener la facilidad de agregar características sin modificar las que ya tengo desplegadas. Entonces, lo primero que yo tengo como mi organización se tiene que preparar es definir qué aplicaciones sí están preparadas para microservicios y son aquellas que tienen bastantes cambios. Ahora bien, cuando yo detecto las aplicaciones que son propensas a microservicios, lo siguiente que debería pasar es un cambio organizacional. ¿Por qué? Porque todo tiene que ser automatizado. La idea es que, por ejemplo, desde que desarrollo cumplió con los microservicios para desplegarlo a producción, todo eso tiene que ser un pipeline, tiene que ser una cultura en donde todo es automático. Entonces, lo primero que yo tengo que saber es qué aplicaciones son propensas a microservicios. Lo segundo que tiene que pasar es que mi organización cambie. Ya, por ejemplo, no tiene que pasar 2, 3, 4, 5, un comité de cambio semanal cada 2 semanas para que mi aplicación que se desarrolló salga a producción. Eso es lo más importante. Tiene que haber un cambio a nivel organizacional. Y lo segundo es que mi equipo de operación tiene que estar preparado para ese tipo de cambio. Por ejemplo, ya mi aplicación, mi portal bancario, hecho anteriormente una aplicación Java, ya no es una aplicación Java, ya son 20 microservicios, cada uno con diferentes lenguajes. Mi equipo de operación tiene que estar en capacidad de detectar esa falla. Mi equipo de operación tiene que estar en capacidad de saber cuáles son los microservicios que se comunican. Entonces, el equipo de operaciones tiene que estar en la facilidad de monitorear y de gestionar esos microservicios. Ahora,
ya hablando un poquito también de desarrollo, básicamente cuando hablamos de microservicios también tenemos que cambiar ese chip en donde todo va a ser Java. Mi equipo, mi célula tiene que estar en capacidad de definir qué tipo de lenguaje va a utilizar. Y yo como organización, yo como director, no tengo que imponer qué tipo de lenguaje se va a utilizar. Todo ese tipo de cambio yo comenzaría cuando hablamos de pasar a microservicio una aplicación en una empresa. Muchas gracias, Fabián. Otra pregunta viene de Miguel Burgos. Dice, actualmente tenemos una empresa a nivel nacional relacionada con el transporte de cargas y tenemos una aplicación monolítica. ¿Se podría realizar el monitoreo de mi aplicación o tocaría pasarla a microservicios antes de realizar el monitoreo? ¿Y qué métricas podrían recoger de mi aplicación? Gracias. No es necesario, ICP for Multicloud tiene la facilidad de monitorear esas aplicaciones que son monolíticas. Por ejemplo, si mi aplicación es monolítica, básicamente lo que se hace es desplegar un agente, hablando técnicamente, y ese agente colectaría métricas dependiendo del lenguaje en que esté desarrollada la aplicación. Si el lenguaje está desarrollado en Java, pues podemos obtener información como JVM utilizada, tiempo de respuesta de la aplicación, tiempo de respuesta del garbage collector. Si mi aplicación utiliza una base de datos, yo puedo obtener información, por ejemplo, de los table space, cómo están utilizados, de los tiempos de lectura y escritura. Dependiendo del tipo de aplicación, se pueden medir ciertas métricas, pero lo importante es que ICP for Multicloud está en la capacidad de monitorear las aplicaciones que también son monolíticas y que están desplegadas on-premise. Bueno, muchísimas gracias, Fabián. Yo creo que por cuestiones de tiempo ya no trabajamos con más preguntas. Gracias a todos ustedes por la participación. Quisiera recordarles que pueden seguirnos en nuestro sitio web www.bpsconsultores.com o en nuestras redes sociales, las cuales ven en pantalla. Ahí estaremos continuamente poniendo nuevos contenidos muy asociados a este tipo de información. O pueden contactar con nuestro equipo comercial que también ven en pantalla en este momento. Cerrando con este espacio, me gustaría proponer un brindis. Queremos brindar por la prosperidad familiar y personal para que dicha prosperidad se extienda a nuestros negocios. Salud y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Salud y gracias a todos. Chao, chao.